los Hechos, estuvimos estudiando Hechos 21. Yo tenía planeado acabar con este capítulo el miércoles, pero bueno, no se nos hizo, que así se puso interesante, ¿verdad? Y se va a seguir poniendo interesante, mi hermano. Entonces, puesto sobre tus pies, mi hermano, vamos a leer. ¿Dónde nos quedamos? ¿Te acuerdas? 21. El 25. 21, 25, en el versículo 25, sí, pero del capítulo 21, exactamente. No, yo me refería a unos peces más. Sí, hermano. Versículo 25. Vamos a leer desde el 24, mi hermano, y entonces tomas asiento. 24 dice así en nombre de Jesús. Reina Valera dice de la siguiente manera: tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Gloria a Dios, hermano. Toma su asiento. Quiero hacer una pequeña pausa aquí, mi hermano, hoy sí espero terminar este capítulo, pero quiero tomar unos puntos que no mencioné, que sí los mencionamos, pero no lo mencioné de manera muy clara el miércoles, entonces quiero mencionarlo rápidamente. Hablábamos de que el apóstol Pablo pues estaba diciendo chismes de él, que estaban diciendo que él andaba enseñando que no hicieran caso a la ley, que pisotearan las ordenanzas de Moisés, y pues eso es algo de tremendo valor para los judíos, hermano. Entonces era algo delicado, y vamos a ver primero, dice esta versión Reina Valera contemporánea, dice: ve y purifícate con ellos y paga para que les rasuren la cabeza. Así todos comprenderán que no es cierto lo que supieron acerca de ti. Dice así en el nombre de Jesús. Cuando la palabra dice purifícate, mi hermano, quiere decirlo de esta manera. ¿Por qué le decía que se purificaba? Entonces, ¿te acuerdas que se había un viaje largo que había durado pues algunos años? Entonces Pablo había hecho un voto que es el voto de los nazareos. Entonces, ya hablábamos de que son dos tipos de voto nazareo. Es el voto el cual te deja, o sea, no pases tijera por tu cabeza, como es el caso de quien decíamos, a ver, acuérdense, Sansón, uno, el maestro, exactamente, Samuel, por ejemplo, también. ¿Quién más? Otra. Gloria al Señor. Juan el Bautista. Poderoso es el Señor. Entonces, ese era un voto federal de por vida, o sea que era ofrecido totalmente en vida, 24 horas 7 al Señor, en el caso de ellos. En el caso, por ejemplo, de Pablo había hecho un voto, y nota que de aquí puede haberse torcido, distorsionado, y voy a hacer una manda. Voy a hacer una promesa a Dios. Entonces, este era un voto nazareo. Pero en este caso, como Pablo había estudiado, pero no había sido ofrecido desde su nacimiento, como en el caso de los que mencionamos anteriormente, entonces ese era un voto diferente, pero era parte de, era lo contrario. Ellos no pasaban tijera por lo que era su cabello, pero en este caso, los del voto nazareo, así que hacían una promesa a Dios de dedicar y trabajar para Él, se cortaban el cabello. ¿Por qué? Entonces, como fue todo un viaje por algunos años, entonces los judíos asumían que él se había contaminado porque había ido a tierra con gentiles, se había juntado con gentiles, se había comido con gentiles, que era algo que estaba prohibido para los judíos. Entonces, con eso él estaba contaminado, que necesitaba purificarse. Eso se refiere con esta palabra, purifícate. Entonces, como acababa de regresar después de una estadía muy larga en tierras de gentiles, los judíos consideraban que Pablo se había contaminado y necesitaba someterse a una purificación ritual antes de participar en la ceremonia que marcaba fin de los votos. ¿Te acuerdas que había otros 4 nazareos? Y que le decían, para que no anden, para que tú derribes todo lo que se está diciendo, que no deben de seguir la ley y que eso no es cierto, como se dice luego en muchas iglesias. No, es casa de oración, hay casa de oración, nada más andan predicando esto. No, mira,
tienes que hacer eso, tenemos libertad. Y se empiezan a torcer las escrituras, ¿no? Entonces muchos hablábamos de que han dicho y dicen y pueden seguir diciendo que, yo te lo decía, que de repente hay pastores que dicen, ya no escuchen las predicaciones del hermano Juan Carlos, ya no es de la denominación, ya, cancelen, no las escuchen, están equivocadas. Nada más cuando estaba ahí estaban bien. Pero yo tengo la garantía, mi hermano, la tranquilidad de saber que estoy predicando la palabra de Dios. Entonces, se decía algo parecido de Pablo, que estaba predicando en contra de la ley, pero no era verdad. No, Pablo estaba enseñando lo que Cristo vino a enseñar, lo que Cristo había dejado. Entonces, ¿te acuerdas que había 4 hombres? Le dijeron, bueno, para que dejen de andar diciendo esto de ti, entonces purifícate en el ritual de purificación. Pero pasaba algo más que te había dicho. ¿Qué decía la Biblia? Reina Valera dice que tenía que pagar los gastos, dice, y paga los gastos. O sea, para que dejen de andar diciendo de ti, tú purifícate y paga los gastos. Por eso hablábamos la vez pasada que patrocinaba esos gastos. Entonces, con eso iban a poner fin a su voto, ¿no? Entonces, pagar los gastos para realizar la ceremonia del templo en la que los 4 se rasuraban la cabeza, y para adquirir los sacrificios relacionados con el voto nazareo, el pago de esos gastos por otra persona se consideraba un acto de piedad. Y al hacerlo, Pablo estaría demostrando una vez más que no estaba traicionando la tradición judía, sino que iba con eso a corroborar, no, que él seguía siendo judío y seguía estando sujeto a las leyes de los judíos. Entonces empieza a poner, bueno, esto, hermano. ¿Y cuál era esto? Que el fin era que se rasuraban la cabeza, o sea, rápido. Se rasuraban la cabeza, se purificaban, y entonces con eso ya cumplían con ese voto, ¿no? Como está en Números 6, 18. Dice el versículo 25. En cuanto a los creyentes no judíos, nosotros ya les hemos escrito y les recomendamos que no observen nada de esto. O sea que eso es para judíos. Podían ellos como que les podían contar, podían enterarse de ese rito, de esa manera de purificarse según los judíos, pero que ellos no hicieran caso a eso, que eso no era para ellos, que eso era solamente para los judíos, sino que se abstengan solamente de comer. Esto sí le decían, ustedes no presten atención a estos ritos, son para nosotros. El Señor nos los dejó a nosotros, nos responsabilizó a nosotros como el pueblo escogido. Pero ahora que Dios había extendido el Evangelio y la gracia a los no judíos, a los gentiles, a los mundanos, se puede decir aquí, entonces sí les dijeron, no hagan caso de esto, pero sí hagan caso de ¿qué? No coman de lo sacrificado a los ídolos, porque ellos hacían eso es del mundo gentil, del mundo. Y dice, y no coman sangre. O sea, a los que les gustan los tacos de moronga, no coman tacos de moronga. No coman animales ahogados, ni incurran en libertinaje sexual. O sea, no hagan caso a eso, pero esto sí tienen que cumplir. Entonces, las leyes ceremoniales no les hagan caso, no son para nosotros, pero las leyes morales como estas, esas sí tienen que seguir. Es así, síganlas. Entonces, es muy claro que Jacobo dejó que lo solicitado a Pablo no alteraba en lo absoluto la decisión del concilio de Jerusalén con respecto a los gentiles. Esto es, ustedes no hagan esto, pero sí tienen que hacer esto. Y en relación a Pablo, como Pablo era judío, esa decisión no aplicaba a Pablo. Porque a veces nosotros en la iglesia, o hay iglesias que son bien buenas para ponerle cargas a los mundanos, para que se purifiquen y se hagan mal, pero no, hay cosas que debemos de hacer solamente nosotros los que ya tenemos un camino recorrido. O sea, por ejemplo, una persona de repente sabe, tiene por tradición la limosna, y de repente ve el árbol y dice, voy a dar. Y muchas veces algunos de nosotros, sí, adelante, si tú quieres dar, dalo, pero dalo de corazón, ¿no? Dalo con el conocimiento. O la otra es de que, mira, ¿por qué mejor no te esperas a que tengas conocimiento y entonces lo haces? Y si quieres hacerlo, es la otra. Pero hay quienes no, todos tienen que, y les cargan cosas.
ayunos de 15 días. ¿Cómo una persona que está conociendo le vamos a cargar un ayuno de 15 días? Si no sabe. ¿Cómo lo vamos a bautizar sin que sepa nada del bautismo? ¿Qué es lo que hacen muchas iglesias? ¿Ya se bautizó? Si es la primera vez que viene, gloria a Dios que le tocó el corazón y vino y lo queremos ya bautizar. No, tiene que bautizarse. A ver, repita conmigo: yo renuncio. Y aunque lo repite, no tiene idea, no lo siente, porque no es una oración de él. Está repitiendo lo que otro está diciendo. Entonces son cosas por el estilo que muchas veces se les imponen a los nuevos, a los que no saben, y si vienen tienen que conocer. ¿Qué dijo el Señor? Y predicar el Evangelio a todas las naciones. Haced discípulos. El discipulado tarda tiempo, hermano. Pues tenemos que enseñarles primero y después ellos tomarán sus decisiones, como el etíope. ¿Qué pasó? Era devoto de Dios, amaba a Dios, pero no entendía la escritura. Pero cuando llegó alguien que se le explicó, entonces ¿qué pasó? Tomó su decisión. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si nosotros discipulamos a los que están aquí, a los que vienen, a los que vendrán, en cualquier momento ellos tomarán su decisión, cuando menos nos la esperemos. Entonces, ahorita no hagan caso a esto. Ustedes enfóquense en escuchar la palabra. Digiéranla, entiéndanla, compréndanla y después tomarán su decisión. Entonces, pero ya no hagan esto, ya no hagan lo otro, ya no tomen, ya no coman sacrificado a los ídolos, ya no coman tacos de moronga, ya no coman animales ahogados y no incurran en el libertinaje. Eso sí, ya no lo hagan desde este momento, para que se mantengan limpios. Entonces, esto ya no aplicaba a Pablo, porque Pablo era judío de nacimiento. Aunque él era el apóstol a los gentiles, él sí tenía que seguir eso. Es lo que estaba diciendo la escritura. Entonces, versículo 26. Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente se purificó con ellos. Y entró en el templo para dar a conocer los días cuando se cumpliría la purificación y se presentaría la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, ¿se pagaba algo, mi hermano? ¿Será que de ahí habrán sacado el que tengas que pagar por la misa para que veas? ¿Será de ahí que habrán sacado tantas cosas? Puede ser, hermano. Todo eso fue distorsionado de costumbres judías. ¿De dónde distorsionaron el purgatorio? Pues del Hades, el Seol. Se creía que era eso. Entonces puede ser que lo distorsionaron y lo hicieron a su manera. Entonces, bueno, versículo 27. Cuando estaba por cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia lo vieron en el templo. ¿A quién? A Pablo. Así que alborotaron a toda la multitud y lo aprendieron. Ya esto ya no era nuevo para Pablo. Siempre había alboroto. Donde Pablo iba a predicar, no es como que ahí vamos corriendo, que me toque porque está ungido, trae la unción. No. Todos querían escuchar la palabra que Pablo iba a hablar, pero hay quienes se ponen celosos. Cuando personas vengan aquí a Casa de Oración Fuente de Agua Viva buscando que les prediquen la palabra fiel, muchos va a haber ahí, hermano, de donde salga les van a empezar a decir: bueno, vayas, esos están perdidos, esos no son de la denominación, Dios no los tiene dentro del pueblo escogido, y tantas cosas que van a decir de nosotros de manera congregacional, acerca de Casa de Oración, de la congregación, y también de manera personal. Cuando tú comienzas a predicar las buenas nuevas, cuando comienzas a predicar el Evangelio cuadrado de manera fiel, van a empezar a decir que tú no sabes, que tú no has, esas palabras escúchame lo que te estoy diciendo, van a empezar a decir: no, es que esos hermanos no han recibido la revelación. ¿Cómo no? Aquí la tengo. Esta es la revelación. No, es que a mí Dios me reveló. No. Ok, capítulo y versículo. Capítulo y versículo, y te creo que Dios te lo reveló. Pero si no, mira, aquí tenemos la revelación. Porque es lo que hablábamos del don de la profecía y el profeta. El profeta sí le era revelado algo que todavía no acontecía. Pero el don de profecía se refiere a lo que ya está revelado. ¿Y qué es lo que está revelado? Su palabra. No, entonces, no, es que yo no estoy en contra de las visiones.
Porque Dios dijo que daría visiones. Le dijo al profeta Joel que en los posteriores tiempos, jóvenes y ancianos tendrían sueños y tendrían visiones. Yo no estoy en contra de los sueños tampoco. No estoy en contra de nada de eso, no. Estoy en contra del contenido que muchas veces traen. Entonces, si Dios da un sueño, ¿cómo lo vamos a saber qué es él? Es que Dios me dijo que el hermano Pablo se iba a encontrar una cartera con 100,000 pesos y que tenía que traerme la mitad, hermano Pablo. O sea, a veces te has dado cuenta que los sueños y las visiones que cuentan tienen que ver con ese tipo de contenido. No, hermano. Las visiones y los sueños que Dios pueda revelarnos tienen que ver con su palabra. Contigo mismo, o para la congregación, o tal vez para alguien más, pero tiene que ver con su palabra. No es para que le andes dando que se va a encontrar una cartera, que va a tener 3 carros, que si perdió una casa le va a dar dinero. No. Se refiere a la salvación, se refiere a las cosas de Dios. Pero ¿te has dado cuenta que es con las cosas con las que se ha hecho negocio del evangelio? La prosperidad, profetizando, soñando y teniendo visiones acerca de prosperidad. Exactamente. No, hermanos, que Dios me enseñó un sueño, una visión, no sé, hermano. Y me puse a orar 15 días y no me levanté. Yo ya tenía ampollas en las rodillas, hermano. Yo con media hora ya siento que y aguanto. Pero hay quienes dicen que les ponen a orar horas y que en ayuno y que Dios les reveló y que hay el método, hermano. El método para que su iglesia crezca, que si su iglesia está así que no hay poquitos, hermano, es porque a usted le está faltando este método y se lo vengo a dar, pero le cuesta tanto. ¿Será que Dios tiene un método? ¿Será que esa es la prioridad de Dios en una iglesia que se llene de almas aunque no conozcan a Cristo? No. Es que se predique su palabra y que su palabra haga la obra en los corazones, en las vidas. ¿A poco no? Y de que te vamos a revelar quién es esto, cuándo va a venir Cristo, con fecha, ahora, para que estés tú, ahora sí que listo. ¿Qué decía el canto? Si nos agarra dormidos, hermanos, si nos toca a las 3 de la mañana, vamos bien dormidos, ni en cuenta nos vamos a dar. Entonces, no, hermano, porque yo sé cuándo va a venir y cuándo se va a presentar. Y a mí que me importa el anticristo, sé que se va a presentar, sé que las cosas se van a poner color de hormiga, sí, hermano. Pero ¿por qué quiero saber eso? ¿Para qué yo mismo me acongojo? No dice Mateo 24, dice el Señor, no se acongojen, no teman. ¿Para qué se estresan? Estén bien conmigo y yo los voy a salvar de todo eso. ¿A poco no es lo más importante? ¿A poco no debemos mejor de estar bien con el Señor? Mejor en vez de que sepa quién es el no, mejor que yo siga conociendo quién es mi Dios, quién es mi Salvador, porque es Él el que me va a arrebatar si me tocara ver eso. Si nos tocara ver eso, Él es el que nos va a arrebatar en su segunda venida. Y si ya estamos en el sepulcro, nos va a levantar del sepulcro. Entonces, ¿para qué nos ponen? Pero eso es interesante para la gente, hermano. Porque suena místico, suena como, wow. La curiosidad mató al gato. Juan Carlos 3, el 5 al 10. La curiosidad mató al gato. O sea, hermano, sí, te lo digo, hermano, porque lo he visto. Y dígame, yo le voy a decir dónde está el mono. Una vez se me tocó con una hermana. ¿Dónde está el mono? Porque le están haciendo brujería a su hijo. Y dice, ¿quién sabe cómo se subió hasta 2 pisos? Y ahí estaba el mono, hermano. ¡Ay! Yo me le quedaba viendo. Yo estaba en ayuno, señor, me acuerdo, me le quedaba viendo. Digo, ya lo que no cuadra, Señor. Y ya lo bajó, lo puso ahí, y sí, como él dijo, que era uno amarillo, que porque la muerte. Y que era uno rojo, que porque no sé qué tanto. Y que no venía preparado, fíjate lo que decía, hermano, con esas cosas. Que no venía preparado porque tenía que traer todos sus nietos, que tenía como 7 nietos, y que uno tenía que estar así. No estoy cotorreando, hermano, no me la estoy sacando del morral. Así lo dijo ese varón, que uno tenía que estar en esa posición, y que el otro tenía que estar así, que el otro y yo me le quedaba escuchando. Y Señor, ayúdame, porque ese nivel avanzado de conocimiento, según las escuelas espirituales, yo no lo tengo. Yo pensé que nada más con la oración, con la espada del Espíritu.
No, hermano, a los cristianos nos tiene que bastar la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Mira, hermano, ¿no la ves? Tú tienes que tener una... No, escrito está. Escrito está en la espada del Espíritu. Entonces, ¿por qué Pablo no hablaba nada de eso? Pero bueno, ok. Entonces se purificó y dentro de todo lo que predicaba Pablo, pues ya andaban ahí los que lo odiaban, que van a andar hablando cosas de nosotros. No va a andar cuando estamos ahí en la plaza de los mártires y vamos a repartir tarjetas, vamos a invitar y de repente llega el chahuiste y empieza de una manera o de otra a querer interrumpir la predicación, las alabanzas, o de una manera, de la manera que sea. Entonces, Pablo ya parece que ya había quedado todo eso atrás, pero acuérdate que le habían profetizado. ¿Te acuerdas del cinturón que se amarró el profeta? ¿Cómo se llamaba? Agabo. Que se amarró las manos, que dijo: así van a tener al dueño de este cinturón cuando suba a Jerusalén. Que le dice: no suba, pero Pablo tenía que cumplir el propósito de Dios. Así como nosotros, aunque a veces le vamos a batallar, hermano, pero cumplamos siempre el propósito de Dios. Es lo que más nos conviene. Estando en el propósito de Dios, aunque suframos un poquito, pero estamos en las manos de Dios. Él tendrá una solución, Él sabe qué es lo que hará. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, había una persona que se llamaba Trófimo. Él era un gentil. Esa segunda persona fue el pretexto que usaron los judíos, porque había un lugar. ¿Te acuerdas del lugar, el pórtico de Salomón? Que había una parte donde estaban los judíos, una parte donde estaban los gentiles que tenían permiso de estar ahí. Entonces, los judíos estaban acusando que Pablo estaba como pasando de contrabando a un gentil al lugar que es exclusivamente de judíos. Entonces vamos a seguir y vas a entender por qué. Yo de repente decía: ¿eso qué tiene? Pero luego la escritura nos habla de eso. Entonces, versículo 28: al tiempo que gritaban: varones israelitas, vengan a ayudarnos. Este es el hombre que por todas partes anda esparciendo sus enseñanzas en contra del pueblo. 1, de la ley. 2, y de este lugar. 3. Lo estaban acusando de 3 cosas. Y no solo eso, sino que ha metido a unos griegos en el templo, con lo que ha profanado este santo lugar. Tremendo, ¿verdad? O sea que de repente puede ser religiosos, cosas de la iglesia. Bueno, para los judíos esta era la ley. O sea que era cosa de como si me agarraran robándome naranjas de la verdulería o algo así. Entonces, el pueblo, la ley y este lugar. Los enemigos de Pablo presentaron 3 cargos. Afirmaron que enseñaba a los judíos que abandonaran sus costumbres, la misma mentira inventada por los judaizantes. Eso mismo pueden decir, hermanos de la iglesia. No, es que ahí los hermanos de casa de oración dicen que esto sí se puede. No, siempre vamos a enseñar la libertad que tenemos en Cristo, pero también vamos a enseñar dónde está el límite. Que a la verdad todo nos es permitido, pero no todo nos conviene, no todo nos edifica. ¿No? Entonces, yo sí puedo comer tacos de moronga porque soy de fe fuerte. Sí, pero ¿qué te edifica, hermano? O sea, te da más fuerza, te hace más puro para Dios. Entonces, está tu hermano y hermano Pedro está comiendo los de moronga, porque es que, hermano, puede venir por ahí alguien que nada más está borregueando. ¿Ya viste los de casa de oración? El hermano Pedro, yo lo vi que se comió 3 de moronga. Entonces, o puede ser un falso, ¿no? Si estás en un puesto que vende, como por ejemplo cuando vamos a comer los domingos el tianguis, está el señor que vende tacos de cecina, de suadero, vende cócteles y vende tacos de moronga. Y de repente, ¿qué tal si está al lado del hermano Pedrito, el que está comiendo los de moronga? Pero el diablo es diablo, hermano. Tuerce las cosas, las manipula. Y que no, que si fue el hermano Pedrito. Está en las fotos ahí. Está el hermano.
Gloria a Dios. Entonces, lo estaban acusando, mi hermano, de que él estaba diciéndole a los judíos que abandonaran sus costumbres, algo que no era cierto. Segunda acusación, que Pablo se oponía a la ley. Eso también era falso, hermano. Pero esto era muy peligroso por el contexto de esos tiempos, porque esta era razón, hermano, para que lo pudieran detener e inclusive lo pudieran matar. O sea, de repente a nosotros, a nuestros oídos, puede que no sea nada absurdo, tonto, pero en ese tiempo, en el contexto, era algo muy, muy peligroso, porque por eso se podía lebrestar el pueblo y lincharlo, matarlo a golpes. Entonces, esto es interesante, este dato, hermano. En un principio, el Pentecostés no era lo que hoy conocemos como Pentecostés, que fue el día que las lenguas como de fuego se repartieron y fueron los 50 días después de Jesucristo, desde la muerte del Maestro. Pentecostés era antes una celebración de primicias, de la cosecha. Interesante ese dato, ¿verdad? Pero en el tiempo de Pablo se había convertido en una celebración de la manera como Moisés recibió la ley en el monte de Sinaí. Entonces es interesante. Por esa razón el pueblo judío tenía un celo especial por esa tradición, por esa fiesta. Entonces se supone que ellos iban a festejar, iban a celebrar cómo Moisés recibió la ley, y de repente que metieran a un judío, esa era una razón para hacer tantas cosas. O sea, otra cosa es de que es como si Pablo les estuviera diciendo: no, ya no hagan caso a eso, que es lo que muchas veces muchos pastores: no, ya no tienes que seguir esto, ya Cristo te hizo libre, puedes hacer lo que tú quieras, y no marcan los límites, y cuando se rebasan los límites, el león rugiente que anda buscando a quien devorar, se los pesa, ¿no? Entonces es tremendo. La tercera acusación, mi hermano, era acerca de blasfemar o contaminar el pueblo, el templo, perdón. Esto era de que según había metido un gentil a los libros, había sobrepasado, había ayudado a un gentil a que pasara. Ahora sí que los límites, que donde no estaba permitido que estuvieran los gentiles, sino que era exclusivo de judíos. Esto, mi hermano, fue lo mismo, es algo muy parecido lo que precipitó la muerte del maestro. ¿De qué no acusaron al maestro? De esto, de aquello, del otro, toda la pura mentiras. Pero ahora Pablo estaba en una situación muy parecida a la de su maestro. ¿Cuántos quieren ser seguidores del maestro? Ay, si ya no ahí ya no quiero levantar la mano, ¿verdad? ¿Queremos las bendiciones del maestro? ¿Queremos las bendiciones de Jesús? ¿Te acuerdas de esa parte escritural, mi hermano, que decía: oh, que quieren las bendiciones? ¿Te acuerdas? A ver, ¿quién dice cómo decía eso? ¿Quién se acuerda? Ese versículo. Sí, Dios te va a dar las bendiciones, pero que había una coma que decía: si también padeces los sufrimientos de Cristo. ¿Ya te acuerdas de eso? Porque somos coherederos. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Qué bendición, porque somos coherederos con Cristo si sufrimos los padecimientos que tuvo Cristo. Ahí está Pablo, heredero con Cristo, que lo estaba padeciendo nosotros. Por eso cuando nos vengan a levantar chismes, ni nos preocupemos. Y si sí es cierto, pues a doblar rodillas y a pedirle perdón al maestro y dejemos de hacer eso. Poderoso es el Señor. Entonces, eso fue muy parecido a lo que le pasó al maestro. Así le metieron una trampa. A Esteban también. ¿Cómo se le arrestó el pueblo con una mentira? ¿Y qué pasó? Al maestro lo crucificaron y a Esteban, ¿qué? Lo apedrearon, porque así decía la ley. Entonces, por supuesto, hermano, que todos estos cargos eran falsos. Ahora, ¿de qué lo acusaban? Que había metido griegos en el templo. Los judíos de Asia acusaron a Pablo de pasar a Trófimo del atrio de los gentiles a la parte del templo que estaba prohibida para los gentiles. Esta acusación era absurda, mi hermano,
porque suponía, pero es absurda, pero ¿por qué? O sea, no nada más podemos decir que sí, ¿por qué era absurda? ¿Tú crees que Pablo pondría en peligro a uno de sus hermanos, de sus amigos? ¿Tú lo harías? Por supuesto que no. Por eso es absurdo. ¿Cómo Pablo, primero, pondría en peligro sabiendo la ley? Porque Pablo conocía la ley y la ley decía que no podía decir, sácalo y apedrealo o a patadas. O sea, lo iban a matar. No solamente a él, también a Pablo. Por eso es absurdo. ¿Cómo te vas a arriesgar a cruzar la raya sabiendo lo que te espera? No tiene sentido. O sea, a veces así es de absurdo cruzar un mano y ir a altar de la muerte y corriendo y decirle si Cristo vive, que sí vive. Pero si Cristo te dice, cuídate, o sea, el que tú tengas fe, el que tú ames a Dios, el que tú adores a Dios, no quiere decir que hagas tonterías. Sabiendo lo que nos puede pasar, se van a lebrestar y nos van a linchar, hermano. ¿Será ese el propósito de Dios? O seamos mejor. Si Dios nos dice, pero qué hermano, que te dice, ¿cómo? ¿O tuviste una visión? ¿Soñaste? Te dijo, si te dice Dios, adelante. Él sabe. ¿Por qué? Porque Él hizo con esto. Le dijo que predicara el evangelio y se aventó un sermón, ya lo estudiamos, el sermón de Esteban. ¿Y qué pasó? Lo apedrearon. ¿Cuántos quieren ser seguidores del Señor? Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 29. Y es que en la ciudad ya habían visto a Pablo con Trófimo, el de Éfeso. Y pensaban que Pablo lo había metido en el templo. Así que había mucha inquietud en toda la ciudad. La gente se agolpó y se apoderó de Pablo. Y entre todos lo sacaron del templo a rastras. Y enseguida cerraron las puertas. Porque cerraron las puertas. Los guardias del templo, estos los romanos, hicieron esto porque la muerte de Pablo en el recinto, o sea que si lo hubieran matado en el recinto del templo, lo contaminaría. Ya tenían ellos un acuerdo con Roma, los judíos, los sacerdotes con Roma, de que ciertas cosas no podían hacer, o sea que si tenían que sacar a alguien, lo hicieran de esta manera, fuera del templo. Sin embargo, eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 15. Sin embargo, no hicieron esfuerzo alguno para rescatar al apóstol de lo que le estaban haciendo. Qué tremendo, hermano, que la ley que dice ser ley a veces no se comporta y no se cumple como ley. ¿Cuántos hermanos de repente están predicando, los están golpeando y la ley no hace nada? Cuando se supone que tendría por lo menos que ir y apartarlo, y después, ¿qué pasaba? Como aquel, ¿te acuerdas de aquel procónsul? Que no se dejó llevar por los judíos, sino que lo llamó y se informó de todo el caso. Y entonces, viendo cómo estaban todas las cartas sobre la mesa, pudo tomar una decisión. Fue sabio. En vez de que hagan eso, ¿qué hacen? ¿Se quedan sin hacer nada o lo contrario? Operan. No, entonces está tremendo. Que a veces la ley no es tan ley como debiera ser. Pero Dios, la ley de Dios es justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, dice la palabra. Entonces, versículo 31, pues querían matarlo, pero se dio aviso, o sea, no hicieron nada, pero se dio aviso al tribuno de la compañía. Esta palabra, tenla en mente, compañía, ya la hemos estudiado. Que había mucho alboroto en la ciudad de Jerusalén. ¿Quién era el tribuno? El tribuno era Claudio Lisias, hermano. Eso está en el capítulo 23, versículo 26 del libro de los Hechos. Más adelante. Él encabezaba la guarnición romana con sede en Jerusalén. ¿Por qué te cuento esto? Fíjate por qué. El oficial romano de más alto rango en Jerusalén era él. La residencia oficial del gobernador era Cesarea. Pero él era el que estaba a cargo en esa parte de ahí.
¿Por qué te dije que pusieras atención y que recordaras esta palabra, la compañía? ¿Te acuerdas de esta compañía? ¿A qué se refiere con compañía? Porque no es compañía como de que te estoy acompañando. Tampoco es compañía de una empresa. La compañía se refiere, ¿te acuerdas que te dije que era a la fuerza romana compuesta por 1000 hombres? Como quien dice un batallón. Su cuartel general era la fortaleza Antonia, ubicada sobre un precipicio desde el cual, eso es interesante, el punto estratégico, hermano. ¿Cómo se daban cuenta? O sea, en aquel tiempo no había Uber, no había mensajes de texto. ¿Cómo le avisaban así de rápido al tribuno? Era debido a su punto estratégico. Entonces, ¿dónde estaba? Estaba sobre un precipicio desde el cual se divisaba toda el área del templo. O sea que tal vez con señas, o tal vez alguien salía corriendo y le decía al tribuno, así, así, así. Se asomaba y de ahí veía todo lo que estaba pasando en el templo. Tremendo, ¿verdad? Desde ese punto estratégico, los centinelas romanos, ¿quiénes eran? ¿Qué es un centinela, hermano? Como un guardia que nada más anda ahí viendo. O sea, está cuidando, no está viendo ahí qué pasa, que todo esté bien. Los centinelas romanos se percataron del alboroto e informaron a su comandante. Versículo 32. Y este tomó soldados y centuriones y se fue tras ellos. Cuando la gente vio al tribuno y a los soldados, dejó de golpear a Pablo. Entonces, por eso la explicación, hermano. ¿Ves por qué te saco todo esto? ¿Por qué? Porque de repente te dices, ¿cómo llegaron tan rápido si no había flashes como hoy en día? Y hoy que sí los hay, llega la policía así. No, ni llega. Entonces, soldados y centuriones está en plural, hermano. Y es interesante porque esto nos sugiere que Lisias, que era qué, hermano, ¿te acuerdas de Claudio Lisias, que era el tribuno? Nos sugiere que por lo menos se llevó a 200 soldados con él. ¿Y por qué deduzco esto? Ya lo vimos también antes, cuando hablamos y tocamos el nombre del centurión, que era un centurión, un comandante, era alguien que comandaba por lo menos 100 hombres. O sea, cada centurión, 100, centurión, 100 hombres. Entonces, por lo menos hablaba de 2. Centurión, no digo el centurión, digo los centuriones. Por lo menos hablaba de 2. Es por eso que deduzco que se llevó por lo menos a 200 hombres. Imagínate cuánta gente ya se había golpeado ahí para que se hubiera llevado centuriones. Versículo 33. Entonces llegó el tribuno y lo aprendió y ordenó que lo encadenara. Luego le preguntó quién era y qué había hecho. Lo ordenó, le encadenó, lo aprendió y lo encadenó. ¿Cuántas cadenas le puso, hermano? ¿Cuánto dice Reina Valera? Puso 2 cadenas. Dice Reina Valera. Entonces, como supuso que Pablo era culpable de algo en vista de la cólera, o sea, ¿qué es lo que? ¿Por qué supuso eso? ¿Qué habrá hecho para que los judíos se le fueran de esa manera? Por lógica, tuvo que haber hecho algo horrible para que se hubieran, ahora sí que enchamucado de esa manera y se le hubieran dejado ir de esa manera. ¿A poco no? Entonces, Lisias lo arrestó, y este es un dato muy curioso que después la escritura nos lo va a decir. El tribuno pensaba que sabía quién era Pablo, o sea, como que medio lo ubicaba. Creía saber quién era, pero fíjate lo que pasó. Entonces, versículo 34. Entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como a causa del alboroto el tribuno no podía entender nada con claridad, mandó que lo llevaran a la fortaleza. Entonces, ¿dónde era la fortaleza? ¿Te acuerdas? Antonia, desde donde se divisaba, veían todo lo que había en el templo. Versículo 35.
Al llegar a las gradas, los soldados tuvieron que llevarlo en vilo, pues la multitud estaba muy violenta. Y todo el pueblo que venía detrás gritaba: mátenlo, muera. Oh, qué feo, hermano. Pero ¿a quién le gritaron así? Al maestro. Crucifíquenlo, mátenlo. Está tremendo, hermano. Ahí está el discípulo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? ¿Cuántos queremos ser, mejor dicho? Amén. ¿No? Soné como de que les cargo, yo no lo que ustedes. No, ¿cuántos queremos ser discípulos de Cristo? Aún hasta la muerte, hermano. También yo levanto mi mano y digo yo. Si mi maestro lo hizo, también yo. Qué tremenda palabra lo que se decía. Como en un lugar se decían cosas bonitas de Pablo, pero cómo ahora estaba diciendo muera. Cómo en la llegada célebre a Jerusalén, Hosana al hijo de David, gloria a Dios, Hosana en las alturas. Y hablamos después, crucifíquenlo, suelten a Barrabás, crucifíquenlo. Tremendo el mensaje del domingo, ¿verdad? Hablando de libertad, ¿verdad? Santo. Muera, que muera. Pero está tremendo. Hechos 22 tiene un ejemplo. Hasta aquí lo escucharon, entonces alzaron la voz y gritaron: mátalo, bórralo de este mundo. Gente así no merece vivir. Qué feas palabras, mi hermano. Lucas 23:18 dice: pero toda la multitud gritaba al unísono, a una sola voz: fuera con este, dejemos libre a Barrabás. Juan 19:15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes dijeron: no tenemos más rey que César. Aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Yo no quiero estar en los zapatos de ellos. Por eso mejor, si me tienen que matar, que me maten. Que me maten por mi Señor. Porque Él murió por mí, yo también estoy dispuesto a morir por Él. ¿Duele? Sí duele. No quiero imaginarme cuánto. Pues imagínate cuando nos sacan la lengua, cuando nos hacen caras, cuando nos inventan un chisme, y ya con eso, ya no, mejor ya chuma, y ya te avientas la toalla. Ya no voy a ir, ya. Fíjate hasta qué circunstancias, locos, fanáticos, hasta dónde estuvo Pablo dispuesto a morir siendo un fanático. ¿Será fanatismo? Yo no moriría por fanatismo. Pero bueno, versículo 37. Cuando estaban por meter a Pablo en la fortaleza, este le dijo al tribuno: ¿me permites decirte algo? Y el tribuno respondió: ¿sabes griego? Entonces pone bueno. Versículo 37. Reina Valera dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y le dijo: ¿sabes griego? ¿Por qué se sorprendió el tribuno, hermano? Es interesante saber por qué. Cuando le dice: ¿sabes griego? El tribuno se sorprendió de que Pablo usara el lenguaje de las personas cultas. En aquel tiempo, ese era el lenguaje. Cuando estaba Aristóteles, Platón y todos los filósofos, los sabios, era el lenguaje de los cultos. O sea que nadie quería aprender a hablar otro idioma. ¿Quién iba a querer hablar arameo? Nadie. ¿Quién iba a querer hablar hebreo? Miren los peleoneros, andan diciendo que es su Dios. No, mira, como Aristóteles, Platón, por todos ellos el lenguaje de los sabios, de los cultos. O sea que el que quería hablar griego era porque le gustaba la sabiduría, era idioma culto. Por eso es de que se sorprende. Pero fíjate lo que sigue diciendo la escritura. Dice: entonces, Lisias el tribuno se sorprendió de que Pablo usara ese lenguaje, hermano, de las personas cultas. Eso ya cambiaba totalmente la perspectiva de el tribuno hacia Pablo. ¿Por qué? Fíjate.
porque creyó que era un prisionero más, que era un delincuente común. 38. ¿Acaso no eres tú aquel egipcio sedicioso que hace poco se sublevó y llevó al desierto a 4,000 sicarios? ¿Te acuerdas que te dije que el tribuno creía saber quién era Pablo? Por eso le dice esto, por eso él creía, pero aquí ya nos está dando la escritura de que no sabía quién era Pablo. Lo estaba confundiendo con otro. O sea, cuando lo agarró, él dijo, es este, el delincuente. Pero empezó a dudar cuando escuchó hablar a Pablo griego. Dice, ¿un prisionero oculto? No, aquí hay algo. Por eso ya le hace la pregunta, ¿no eres tú? O sea, creo que te estoy confundiendo. ¿No eres tú el egipcio sedicioso que hace poco sublevó y llevó al desierto a 4,000 sicarios? ¿Te imaginas? La pregunta del tribuno revela con quien había confundido a Pablo. El egipcio en cuestión, o sea, el sedicioso, el que se hacía mitote y argüende, era un profeta falso que algunos años atrás había prometido expulsar a los romanos. Eso es un dato bien interesante y bien importante hablando del contexto. ¿Por qué? Porque si el tribuno estaba diciendo, este es el mitotero, aquí lo tengo, ahora sí me lo voy a tronar. ¿Por qué? Porque no solamente estaba a favor según de los judíos, sino que no, estaba en contra de Roma. ¿Y qué tiene que hacer Roma? Aplastar toda la rebelión. Por eso es de que era interesante para el tribuno el que él creyera que Pablo era ese egipcio. Pero comenzar a dudar, o sea, dices, ¿por qué? Como que el tribuno tenía esa imagen o ese concepto de esa persona, ¿no? Porque era una persona que estaba en contra de Roma. Entonces, sin embargo, antes de poder hacerlo, sus fuerzas rebeldes fueron atacadas y desalojadas por tropas romanas encabezadas por el gobernador Félix. Las tropas de este egipcio. Aunque cientos de sus seguidores fueron asesinados y capturados, él se las arregló para escapar. Por eso pensaba que era él. Ahora, el tribuno Lisias supuso que había regresado y que la multitud había decidido entregarlo a las autoridades. Qué tremendo, ¿verdad? Sicarios. Esta palabra se refiere a un grupo terrorista cuyo nacionalismo judío lo incitaba a asesinar a los romanos y a los judíos que simpatizaran con Roma. O sea que por los dos lados estaba como que ¿por qué? Porque se había un judío que por lo que fuera, por miedo, por corrupción, por traición, prefería simpatizar a Roma en vez que a su pueblo. Pues se lo quebraba, le daban cuellos. Por eso es de que dijeron, mira, vamos a entregarlo para quedar bien con Roma. ¿Qué pasó con lo que acabábamos de leer? No tenemos otro rey más que el César. ¿Qué estaban haciendo? Simpatizando con Roma. Tremendo, hermano. O sea, ¿cómo es el contexto de estos tiempos? Esta palabra se refiere al grupo terrorista. Entonces, puesto que acostumbraban camuflajearse entre la multitud, fíjate cómo actuaban, hermano, me acordé de Colosio. Fíjate, puesto que acostumbraban a camuflarse entre la multitud para acuchillar a sus víctimas, el tribuno Lisias supuso que el gentío había atrapado a uno de sus líderes en pleno acto homicida. Fue todo lo que pasó por la mente del tribuno. Ya pescaron a uno de los buenos. Mira, es el egipcio, es la cabeza del que queremos. Pero fíjate cómo acostumbraban, llegaban como judíos, podían andar por ahí libremente, y de repente, ¿qué? Le encajaban el cuchillo a sus víctimas. Me acordé de Colosio, cómo llegaron y cómo se camuflajeó ahí, y de repente, ¿qué pasó?
cuando estuvo cerca, atacó a su víctima. Fíjate, porque eso sí, el diablo, el mismo diablo es el mismo diablo que hizo eso. Solamente es el asesino, ya lo estudiamos el domingo. Versículo 39. Pablo le dijo, no, ¿por qué? Lo estaba confundiendo. ¿Tú qué no eres el egipcio ese? ¿Qué no eres el de casa de oración? No, yo no soy de allí. O al contrario, ¿qué no eres tú el de tal? No, yo soy de casa de oración. Soy gente decente. Dice, no, yo soy judío y nací en Tarso de Cilicia. El miércoles se me chispoteó algo, hermano, que no te des cuenta. Cuando hablé de Pablo, que yo dije Pablo que había nacido en Damasco. No, en Damasco fue. Bueno, sí, es que sí nació, hermano. Yo lo estaba ese rato meditando y dije, ay, Señor, le di un dato equivocado a mis hermanos y mi cuenta sería. Pero no, hermano, tiene sentido, pero no quiero justificarme, porque Pablo nació en Damasco, espiritualmente. Ahí fue donde se le apareció el Señor. Pero de nacimiento nació en Tarso. Entonces, hermano, estamos listos porque se me fue ahí. Yo no me voy a enojar si me dicen, no, hermano, fue en Tarso. Gloria a Dios, al contrario, se lo voy a agradecer. Entonces, Pablo, versículo 39, Pablo le dijo, no soy judío y nací en Tarso de Cilicia, que no es una ciudad insignificante. Por eso como que me quedé así, como que algo, yo sentí que no estaba diciendo algo correcto, pero dije, no, es que es de ahí, porque ya había estudiado ese tema completo desde el martes. Yo dije, algo ahí de no, y lo recordé hace rato, dije, hijo, les dije, Damasco en vez de Tarso. Porque no es una ciudad insignificante. Por este dato me di cuenta que lo había dicho mal. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces, Tarso ya ha sido mencionado en el capítulo 9, hermano, que es cuando cuando Pablo da su testimonio. Tarso era una ciudad de gran importancia cultural que contaba con una universidad que competía con el prestigio de la Universidad de Atenas y de Alejandría. Entonces, Pablo no era cualquier persona. Y cuando él nos habló en la prédica del domingo acerca de que se anda jactando de que ustedes son hijos de Abraham, que no son sus hijos, no, ¿quieren saber qué? Yo sí tengo de qué presumir, en otras palabras. Y empieza a hablar de él, no, sí tenía. Ahora que es otro dato, hermano. Otro dato interesante acerca de Pablo. Versículo 41. El tribuno se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo para que se callaran. En cuanto hubo silencio, les dijo en arameo. ¿Qué le dijo, hermano? Yo me quedé picado. Sí, le leí, pero dije, no, este va a ser para la siguiente clase. Ahí nos vamos a quedar. ¿Qué le dijo en arameo? Primero, hebreo, griego, arameo. 3 idiomas hablaba el apóstol Pablo. Porque hablo lenguas más que todos ustedes. ¿Sonaba con farronería? No. Tenía respaldo, tenía algo Pablo con qué decir que hablaba más lenguas que todos. Una vez, mi hermano, que yo dije así, precisamente por estas palabras del apóstol Pablo, yo dije, hermanos, yo que hablo lenguas más que todos, y me lo tomaron a mal. Y yo me quedaba pensando, pero ¿por qué si la Biblia dice eso? O sea, ¿por qué nos ofendemos? ¿Qué tiene de malo que un hermano hable más lenguas que todos? ¿Por qué luego lo tomamos como presunción cuando no lo es? Pablo aquí ya, por lo menos te mencioné 3 lenguas en las que él habla, tal vez eran más. Y él lo dice. Y yo no siento que lo haya dicho en el contexto de esa parte escritural, que lo haya dicho con presunción, sino diciendo, hermano, si yo que hablo lenguas no ando faroleando, no ando presumiendo, ¿por qué tú que apenas hablas en totonaca? Que no tengo nada con los dialectos, no, gloria a Dios, mis hermanos, que hablan dialectos, se llaman mis respetos. Pero yo apenas hablo en español y en castellano. Yo que todo medio malo, medio lo hablo. Y que otro hermano diga que habla otras lenguas, ¿por qué me voy a ofender? Eso quiere decir que hay algo en mí. Después lo estuve analizando y dije, a ver,
Hermanos, ¿quién de ustedes habla inglés? Nadie. Entonces, ¿por qué se ofenden? Si hablo más lenguas que ustedes. Aparte, agrégale las lenguas espirituales. Yo no sé qué otro idioma hablaré ahí. Por eso no me meto en problemas mejor. A solas hablo lenguas que no entiendo, pero cuando estoy con ustedes, lo que ustedes entiendan. ¿Para qué? Para que todos salgamos edificados. Oremos, mis hermanos. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta... Oh, Señor.